gracias sublimes, perfecto es tu amor. Hola, buenas tardes, Dios bendiga, un saludo a la distancia. Hoy es viernes 8 de mayo del año 2020, ya muy cerca de festejar el Día de las Madres. Hoy estaré compartiendo la palabra de Dios. Mientras les comparto la palabra de Dios, gocémonos en alabanza, en adoración. Con este canto, gracias sublime es. Dios va a poner todo en orden. Aleluya, gloria a su nombre. Él es el Rey de gloria, el Rey de majestad. Le damos toda la gloria, el honor a Jesucristo. Con justicia. Él es bello, es hermoso. Gracias sublimes. Hiciste en mí, Señor, te adoro. Padre, que esta palabra sea palabra, Señor, dirigida por tu Espíritu Santo. A usted sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bueno, hoy estaré compartiendo un tema muy interesante. Le he puesto por nombre Vives, pero estás muerto. Estas palabras Jesucristo se lo dijo a una iglesia, a la iglesia de Sardis. Le dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Imagínate ahí en tu mente, nada más imagínate que alguien se presenta ante ti y te diga estas palabras. Tú crees que estás vivo, pero estás muerto. ¿Qué estaba pasando con esta iglesia de Sardis? ¿Cuál fue en sí el mensaje para esta iglesia? Bueno, primero, esta iglesia recibe un mensaje de Jesucristo. Y el mensaje es claro, el mensaje es preciso. Le dice, ustedes creen que están vivos, pero la verdad es que están muertos. ¿Por qué están muertos? Bueno, esa congregación estaba muerta porque no entendían la verdad bíblica, principalmente la profecía, sino escuche lo que dice el verso 4, Apocalipsis capítulo 3, verso 4, escuche por favor. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Para dejar de estar muerto, hay que estar vivo. Y cuando una persona está viva, se acuerda de cosas que le han pasado. Se acuerda, es decir, tiene memoria. La memoria nos sirve para recordar. Tenemos muchísimas cosas almacenadas en nuestra memoria, o sea, cosas aguardadas en nuestra memoria que nos es difícil de recordarnos de todas esas cosas. Precisamente nos dice el verso 3 de este capítulo 3 de Apocalipsis, nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído.
No sé cuántos años tengas de haber tú conocido a Jesús en tu vida como Señor y Salvador de tu vida, de conocerlo como Él es, como Señor y Salvador de tu vida. No sé cuántos años tengas, más en ese tiempo, los años que has recibido es a como has oído. Y esta palabra nos exhorta a acordarnos lo que hemos recibido y nos exhorta a hacer memoria, o sea, acordarnos de lo que hemos oído. Mas, sin embargo, una persona que está muerta, ¿cómo puede recordar? No podrá recordar porque está muerta. Y cuando el ángel de esa iglesia de Sardis se le da ese mensaje tan fuerte, porque fue un mensaje tan fuerte, que estaba muerto, o sea, que la iglesia está muerta, es que la iglesia estaba carente de vida y estaba carente de un poder espiritual. Y el Señor, que es todo amor, les tuvo que decir, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En otras palabras, Jesús mismo le dice a esa iglesia, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Si hay alguien que nos conoce tal como somos, ese es Jesucristo. Jesús le dijo a esa iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Es que ante Jesús todas las cosas están desnudas. ¿Escuchó? Ante Jesucristo, que es el Dios único, verdadero, todas las cosas están desnudas. ¿Quién puede esconder su pecado delante de Él? Hay mucha gente que cree que está bien, pero Dios es el único que puede abrir su entendimiento y sea en ese entendimiento que ellos reconozcan que están mal. Están tan mal que Dios dice, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Esta carta a esta iglesia es una de las cartas más tristes. Sardis era una iglesia que estaba caminando bien, pero ahora Cristo le dice, tú tienes un nombre, tienes una reputación de que estás viva, pero la realidad es de que estás muerta. Ahora bien, yo no sé cómo reaccionó esta iglesia cuando leyeron esta carta. No es cómodo escuchar que tú perteneces a una iglesia muerta. Imagínate que tú hubieses estado en esa iglesia y que Dios te diga, vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y Dios es el único que conoce nuestro estilo de vida. Aún aquí mismo, en esta carta a esta iglesia de Sardis, Jesús mismo dice, yo conozco tus obras. Hagas lo que hagas ante Dios, está descubierto. Podrás engañar al que está a tu lado, engañarás aún a la mujer que tomaste por esposa, engañarás a tu jefe donde trabajabas, engañarás a tus trabajadores como empresario, pero ante Dios estás descubierto. Quien habla aquí es Jesucristo y es el que tiene el conocimiento perfecto de tu vida y la mía, pero sobre todo el que tiene el conocimiento de la vida de la iglesia. Y en esta carta, mire nada más cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta ante esta iglesia, se presenta con las siguientes palabras, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras. Interesante, 7 espíritus. Mire si no es interesante su presentación ante esta iglesia. 7 espíritus. Solo una persona tiene los 7 espíritus y ese es Jesucristo. Santo es Jesucristo, alabado sea su nombre. Solamente tiene Él los 7 espíritus. Y uno de esos 7 espíritus que el Señor tiene está el espíritu de conocimiento. Solo Jesús conoce tu vida tal como la estás viviendo. Mire, nada más, vamos a ir a Isaías capítulo 11 para ver que Jesús tiene los 7 espíritus que habla aquí Apocalipsis. Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Verso 1 de Isaías capítulo 11, dice el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaías el padre de David, y de ahí vendría el linaje, ¿verdad? Del linaje de David vendría el Mesías Jesucristo. Dice, saldrá
una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2, capítulo Isaías 11, verso 2, capítulo 11, Isaías, verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. De inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. De poder. 5. De conocimiento. 6. Y de temor. 7. 7 formas distintas como el profeta Isaías hace referencia al Espíritu de Dios. Ahora, el que habla aquí en Apocalipsis nos dice que él tiene los 7 espíritus, o sea, el que tiene la plenitud del conocimiento de Dios, aquel que escudriña aún él mismo el corazón de Dios Padre, como dice Pablo a los Corintios, le dijo a los Corintios, aquel que conoce todas las cosas, o sea, Jesucristo. Es más, en el libro de Zacarías se nos habla de un candelabro, el cual tiene 7 lámparas, y de ese candelabro de 7 lámparas se ha llegado a una conclusión teológica que se dice ser que son los ojos de nuestro Señor Jesucristo que recorren toda la tierra, de manera que esta referencia de los 7 espíritus es una referencia a la tercera persona de la Trinidad, o sea, al Espíritu Santo, que es quien tiene esa omnisciencia que recorre toda la tierra como parte de la Trinidad, conociendo el rincón de cada persona, conociendo el rincón de cada mente, conociendo el Espíritu Santo el rincón de cada corazón, de cada vida, de cada matrimonio y de cada familia, pero también de cada iglesia. De tal forma que Él es Jesucristo, el único que puede decir en cada momento y en cada ocasión. Él es el único que nos puede decir: yo conozco tus obras, yo conozco tu vida. Aleluya. Y yo le doy gracias a este Dios maravilloso, a Jesucristo, a este Dios omnisciente. Le doy gracias porque Él me conoce tal como soy, que al conocerme esto me ayudará a que cada día tenga en mi vida algo por qué arrepentirme. Mire, no hay un día que no le falle. Todos los días le fallo en pensamiento, en obra. Con el solo hecho de no hacer lo bueno cuando lo pude haber hecho, ya le fallé. O sea, ya pequé delante de Él. Es que la palabra misma dice: si puedes hacer el bien y no lo haces, te es pecado. Es que ante Él, ante el Señor, no podemos esconder nada. Él dice: yo conozco tus obras. Él conoce nuestros pensamientos, conoce aún las intenciones de nuestros corazones. Cuando Dios habla a estas 6 iglesias de 7, o sea, son 7 iglesias que Dios envió el mensaje a Asia Menor. De las 7 a 6 le dijo: yo conozco tus obras. Él, cuando dice yo conozco tus obras, Él les habla de cosas específicas que estaban haciendo. Y a esta iglesia de Sardis le dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es que esta iglesia anteriormente tuvo un gran impacto, que esa era su reputación, pero esa reputación murió. Y es por eso que Jesús le dice: estás muerto. Algo que les comparto a continuación es que la historia de la iglesia de Sardis, de manera que su propia historia, como había seguido, era muy familiar a la historia de la ciudad de Sardis. Había seguido. Por ejemplo, la iglesia tenía un buen nombre, la ciudad también. La iglesia en el pasado aparentemente ganó esa reputación, y la ciudad también. También en un momento dado en la ciudad estaban pasando muchas cosas, y también en la iglesia también estaban pasando muchas cosas. En ese momento en la ciudad no estaba pasando nada, y en la iglesia de Sardis tampoco nada estaba pasando. Interesante que la ciudad
y la iglesia siguieron un mismo curso de vida. Es que Sardis en el pasado fue una ciudad extraordinaria y fue fundada en el año 1200 antes de Cristo. Y fue una ciudad que fue edificada de una forma con sus columnas. Esa ciudad de Sardis fue edificada con columnas verticalmente pero inclinadas, altísimas, que esto hizo que fuese una ciudad impenetrable por las invasiones. O sea, difícil de que otros pueblos la conquistaran. Imagínense nada más 1500 pies de altura, de esas paredes, de esas columnas verticalmente inclinadas hacia arriba. Ciudad difícil que se le atacara. Más aparte de todo esto, es que Sardis era una ciudad muy productora de lana. Exquisita la lana que producía Sardis. También era una ciudad productiva del oro más fino, el oro más fino, un oro especial. Mas sin embargo, esa ciudad tan famosa en esos días, por su protección, por su producción de lana, por su mismo oro tan especial. Mas sin embargo, esa ciudad fue invadida por ahí se metían los enemigos, por las altísimas columnas que hicieron, ¿verdad? Que ellos pensaban que nadie podía ascender, y fue invadida cuando nadie estaba al pendiente vigilando, y no la vigilaban tal ciudad por lo imposible que ellos creían que nadie los iba a invadir. Toda esta información que les he compartido es que lo que hizo famosa esa ciudad de Sardis, fue precisamente su pasado. ¿Escuchó? Lo que hizo famosa la ciudad de Sardis, repito, fue su pasado. Y la iglesia de Sardis llegó a tener también una reputación en el pasado. Y en ese momento, la iglesia estaba viviendo de su nombre. También la iglesia en el pasado llegó a tener un testimonio tremendo, pero la iglesia estaba viviendo de su nombre, de su reputación. Es por esta razón de por qué Cristo le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, en otras palabras, esta iglesia, repito, vivía de su pasado y no de su presente. ¿Será hoy en la actualidad que muchas iglesias estén viviendo de su pasado y no de su presente? O personalmente, tú como cristiano estés viviendo de tu pasado y no de tu presente. Tengas fama de ser cristiano, pero estés muerto. Muerto espiritualmente, no de tu salvación, sino de tu relación con el que te dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura de la palabra de Dios? Más en esta cuarentena. Tu relación con Dios, ¿cómo está? ¿Te ha estado Dios hablando que tienes que arrepentirte? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuántas veces al día hablas con Dios? ¿Qué tiempo le dedicas a la palabra de Dios? En estos días que no hay servicio en el templo, anhela tu alma y desea tu alma ardientemente los atrios de Jehová. Señor Jesucristo le dijo a esa iglesia: arrepiéntete, despierta, reflexiona. Bendigo tu vida. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes a Cristo, hoy puedes pasar de muerte a vida, porque estás muerto. Sin Cristo estás muerto. Cristo dice en su palabra que puedes pasar de muerte a vida.
Dile ahí donde te encuentres, Señor Jesús, he pecado contra ti. Díselo de todo corazón. Abre tu corazón a Cristo. Dile que has pecado. Dile que me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho tu oración, dame un amén para orar por ti. Dios les bendiga. Ánimo adelante. Bendiciones. Saludos.